de Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Estamos en vivo. Gracias a todos ustedes por su sintonía con el canal de las Américas. Bienvenidos a este espacio de análisis informativo que traemos semanalmente a esta altura de la jornada desde la ciudad de Nueva York, con el objetivo de ofrecerles a ustedes puntos de vista complementarios, otras formas de ver para darles siempre información a fondo de los temas que hacen parte de nuestra cobertura informativa, no solo desde la Gran Manzana, sino también a través de los Estados Unidos y el resto del mundo. Recuerden que este espacio también les pertenece. Construyamos juntos Club de Prensa. En X nos pueden encontrar como @ClubPrensaNTN24. En este primer segmento del programa queremos dedicar un tiempo para actualizarles en caso de que ustedes no estén al tanto de una novedad de enorme importancia en el campo migratorio. No solo actualizarles, sino también profundizar en ella. El pasado viernes, la Casa Blanca había anticipado que utilizaría la base militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, en Cuba, para albergar inmigrantes que entraron sin autorización a los Estados Unidos, todo ello como parte del proyecto amplio que tiene la segunda administración de Donald Trump de emprender una ola de deportaciones en masa de inmigrantes indocumentados que en principio son considerados por la administración Trump solo por el hecho de entrar sin permiso a los Estados Unidos como criminales. Es justamente en ese contexto que el gobierno estadounidense ya ha publicado estas primeras imágenes que ustedes tienen en pantalla de los preparativos del ejército estadounidense para empezar a acomodar la instalación militar para empezar a albergar inmigrantes indocumentados. Lo que ha dicho en principio la Casa Blanca es que se generaría una capacidad de al menos 30,000 camas para llevar a inmigrantes indocumentados y mantenerlos allí, todo bajo el argumento de que pues por entrar sin permiso a los Estados Unidos se convirtieron en criminales. Para ponerlos adicionalmente en contexto, les recordamos cuál fue el anuncio que hizo recientemente la Casa Blanca, específicamente el pasado viernes, cuando en el contexto de la rueda de prensa de la portavoz de medios de la Casa Blanca, de Karoline Leavitt, se entregó, en donde se hizo ese primer anuncio sobre el transporte de inmigrantes a Guantánamo. Veamos ese comentario y entramos al análisis. Y también puedo confirmar que hoy los primeros vuelos desde los Estados Unidos hacia la bahía de Guantánamo con migrantes ilegales ya están de camino. Así que el presidente Trump, Pete Hegseth y Kristi Noem ya están cumpliendo su promesa de utilizar esa capacidad en Guantánamo para los criminales ilegales que han roto las leyes de migración de nuestra nación. Mejor aún, ese comentario que ustedes acaban de ver hizo parte de la declaración oficial en el que hace solo unos minutos, realmente en el transcurso de la última hora, la portavoz de prensa de la Casa Blanca confirmaba que la operación de envío de inmigrantes indocumentados a la bahía de Guantánamo, en territorio de Cuba, pero pues una base militar controlada por los Estados Unidos, empezó hoy. Lo que han indicado nuestras fuentes, esto en el transcurso pues de la última hora que hemos podido consultar, es que en un principio se llevarán a bordo de aviones militares una docena de inmigrantes. Se estima que sea ese el volumen al menos de el primer vuelo que se ha llevado hacia Guantánamo. Sin embargo, pues se espera que rápidamente pues empiece a crecer el número de inmigrantes indocumentados que son transportados directamente pues por el gobierno de los Estados Unidos hacia Guantánamo en Cuba. Dicho esto, damos la bienvenida a quienes nos acompañan en este programa para empezar a hacer este análisis. Nos acompaña nuevamente una estimada amiga de la casa, Maybor Petit, a quien le agradecemos enormemente su compañía con el Canal de las Américas, y también está con nosotros Vanessa Vallejo. A las dos les agradecemos enormemente este tiempo para ir un poco más a fondo de pues este último evento en el campo migratorio que pues ya se venía digamos calentando de una u otra forma, pero pues que ya a partir de este martes se hace efectivo. En ese contexto, ¿qué ven ustedes en esta decisión, digamos, de emprender, digamos, muy rápido? El anuncio primero que se había hecho era el pasado viernes. En ese momento, el zar de la frontera, Tom Homan, dijo que pues, el propósito era empezar a llevar los inmigrantes indocumentados en un plazo de 30 días. Sin embargo, muy rápido, o sea, desde el viernes y ya el martes empezó la operación. Es decir, la administración Trump, en el fondo, está dando un mensaje muy claro de que pues está realmente
prácticamente a toda marcha, digamos sin chistar, por así decirlo, emprendiendo el cumplimiento pues de lo que finalmente fue una promesa de campaña. Sin embargo, el asunto de llevar los migrantes a Guantánamo, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Es controversial o no? ¿Es simplemente una política en la que pues estamos viendo que el fin justifica los medios? ¿Cómo lo ven? Maybor, comencemos contigo, bienvenida. Muy buenas tardes, Alejandro. Un gran saludo para ti, para Vanessa y para toda la audiencia. Esto es el cumplimiento de una promesa de campaña. Tenemos entendido que las personas que se están yendo habrían cometido algún delito y tenían una orden de deportación final y no un espacio para ser enviados. El secretario que está encargado del asunto de las fronteras ha dicho claramente que todas las personas que tengan órdenes de deportaciones finales, que hayan cometido delitos en los Estados Unidos y que sean en posibilidades altas una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos, serán deportados o, en todo caso, si no hay un tercer país, podrían ser enviados a la base de Guantánamo. Por supuesto que esto ha generado gran polémica porque los inmigrantes ilegales con órdenes de deportaciones que habrían cometido delito en los Estados Unidos, más allá de ese que se genera cuando se atraviesa de manera ilegal la frontera, eran anteriormente enviados a cárceles o a centros de personas que van a ser deportadas. Pero también es un hecho de que hay un hacinamiento. De hecho, tuvimos oportunidad de conversar con fuentes directamente del Departamento de Inmigración que nos comentaban que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que ha sido muy controversial en los últimos días, hay personas que están hacinadas allí con órdenes de deportaciones finales desde hace más de un año porque el régimen de Nicolás Maduro se había negado a recibir a estas personas que eventualmente pues tenían que ser deportadas desde el año pasado y que estaban allí ocupando espacios. En función de todo lo que pasa, no solamente con los venezolanos, sino también hay nicaragüenses y de otras nacionalidades que habrían cometido delito y tenían órdenes de deportación, estaban actuando en función de esto para el caso de Cuba. Nos llama mucho la atención que sean 12 los migrantes que están siendo llevados a la isla. Sabes que hay sobre este elemento que de lo que nos mencionas, Maybor, hay uno sobre el que quiero que andemos un poco más, que además que también nos lleva a un contexto más amplio de una, digamos, controversia o de un asunto pendiente desde la administración Biden, y el siguiente. Pudiéramos leer o no que el hecho de recurrir a una instalación militar con una historia tan controversial y polémica por abusos a los derechos humanos, etcétera, aunque pues bueno, ya muchos reaccionarán y dirán, no, pero es que Estados Unidos no reconoce muchos tratados de derechos humanos, etcétera, bueno, en fin. Pero el fondo es el asunto de la gestión del enorme volumen de ingresos no autorizados de inmigrantes indocumentados a los Estados Unidos creció de tal nivel durante la administración Biden, que ahora la administración Trump se ve forzada a emprender este tipo de estrategias para cumplir finalmente lo que ha sido su promesa de campaña. Pero siempre se ha hablado, digamos, de la congestión del sistema migratorio, como lo señalabas tú, May, porque pues también es muy importante, no solo por asuntos de hacinamiento, etcétera, sino en general pues por el procesamiento y el casi que colapso del sistema migratorio a raíz de pues lo que fue la gestión de la administración Biden. Cada quien le pondrá pues el adjetivo o calificativo o descalificativo, eso lo dejo a concepto de cada quien, pero de todos modos dice mucho el que la administración Trump tenga que recurrir pues a este lugar, a una instalación militar con 30.000 camas para tratar de descongestionar finalmente el territorio nacional y pues de todos modos hacer cumplir la ley, es decir, pues hacer que las personas que entraron de forma no autorizada, pues finalmente sean expulsadas de país. A la larga, pues se les ve ahora como criminales bajo la administración Trump. ¿Cómo lo ves tú, Vanessa? O simplemente también, y esto también es una parte complementaria, perdóname, ahí te hago una adición, o es simplemente por el hecho de enviar un mensaje de disuasión también, es decir, para que aquellos que vienen caravanas migrantes vean, no, pues si vamos a terminar en Guantánamo, pues para qué correr el riesgo, ¿no? Vanessa, ¿cómo lo ves?
Pues yo creo que son las dos cosas. Yo creo que efectivamente también esta administración tiene la intención de mandar un mensaje de disuasión y lo está logrando. Hemos visto diferentes reportes. Algunos dicen que los encuentros en la frontera sur han bajado más del 60%. Yo leí alguno que llegaba hasta el 94%. Efectivamente, eso ya está pasando. Y es una situación muy difícil por donde se lo vea, pero también es que tiene muchos ángulos. Uno de esos, por supuesto, es el que tú acabas de mencionar, de que, claro, estamos viendo un montón de gente, lo que mencionaba Maybor, de hacinamientos, y eso es consecuencia directa de las millones de personas que entraron bajo la administración Biden y que ahora pues un presidente que fue elegido con una de sus columnas, el hecho precisamente de la migración, pues va a tener que obviamente hacer algo con todos esos migrantes, algunos criminales, otros no, pero que sí entraron ilegalmente y que van a terminar en procesos muy difíciles, ¿no? Pero tiene muchos ángulos esto. Lo otro es que hay personas que se pueden remover de manera expedita, como se le conoce ese término, que simplemente se pueden enviar directamente a sus países. Hay otras personas que no, que están aquí de manera ilegal y que para poderlas deportar, si es que su país las recibe, porque hay países en los que estamos viendo problemas que se están intentando solucionar, pero a esas personas que todavía no se pueden remover de manera expedita, pues ellos tienen que tener un proceso, tienen que ir ante un juez y durante ese tiempo la administración Trump los tiene que tener en un centro de detención o incluso ahora en base de Guantánamo. Entonces, incluso pues por ley, también hay que poner sobre la mesa para muchas personas que de pronto desconocen el proceso y dicen, pero qué necesidad de enviarlos por ley a esas personas que no se las puede remover expeditamente, tienen que estar encarcelados o encarcelados no es la palabra, pero en un centro de estos mientras se les da ese juicio. Sí. Claro, mientras van a un juez migratorio que pues finalmente resuelva su situación. Esto último que nos mencionas tú, Vanessa, nos introduce también a un asunto pues que queríamos analizar también en este mismo contexto sobre finalmente lo que pues vemos que está configurándose ya en este camino, porque a la larga también pues todo esto está sucediendo dentro de los primeros 100 días de la administración Trump, ¿no? Digamos que recientemente o en las últimas décadas pues el canon de evaluación de cómo avanza y qué planes nuevos trae cada que hay un cambio de gobierno en un país, pues son esos primeros 100 días y ya tenemos, digamos, 2 primeras semanas que realmente han sido pues como una montaña rusa cargada, digamos, de eventos y de decisiones y pues empezando esta semana número 3 están llegando todas estas otras, pero en el campo migratorio especial lo que también está configurándose era o es, y este es ahí digamos como el análisis y mi consulta para ustedes, el asunto de los deseos de la administración y su intención de implementar un plan de gobierno, pero los desafíos a nivel judicial. Y en ese contexto estamos viendo probablemente que está dándose una segunda, digamos, fase de choques, demandas en contra de, por ejemplo, ya hay desafíos legales a la decisión de finalizar la concesión de ciudadanía por nacimiento dentro del territorio nacional, desafíos a, por ejemplo, el desmantelamiento del asilo, de manera tal que también estamos viendo a nivel nacional que en estos primeros días está tal vez consolidándose esta nueva fase de choque de la administración tratando de implementar, pero también por la vía judicial la oposición finalmente pues está haciendo sentir y en ese contexto pues no sé si al menos en el campo migratorio esto nos puede llevar o ya estamos allí en parte probablemente pues en una fase digamos de una división cada vez más profunda, pero pues sobre todo en el asunto de qué hacer con la migración y sobre todo la migración no autorizada en los Estados Unidos. ¿Cómo lo ves, Maybor? Mira, las acciones legales se esperaban, es una batalla legal que se va a llevar a cabo en cada una de las decisiones que tome la nueva administración, producto no solamente del cambio radical que ellas plantean en materia de estructura jurídica o en el campo de la política de la inmigración, sino también no podemos olvidar que en el caso, por ejemplo, de la UCLA y de otras ONGs que se encargan de los derechos de los inmigrantes, hay ahí per se un tema de política. Y por supuesto que cuando uno habla de inmigración y habla de políticas y habla de derechos humanos, eso se enmarca dentro de una serie de acciones que en estos momentos la oposición al gobierno de Donald Trump
está encabezando. Lo hemos visto en Nueva York, lo hemos visto en todas las acciones que se han dado en California, en buena parte de las llamadas ciudades santuarios y a nivel de lo que es la capital de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia, donde se han incoado una serie de recursos que buscan parar y cambiar y transformar la política migratoria que está encabezando el presidente Trump y que, dicho sea de paso, fue votada por una gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos. También vamos a ver un cambio importante en todas esas acciones porque una parte de esas ONGs recibían fondos del gobierno de los Estados Unidos para ese fin y en virtud de lo que se ha hecho en algunas de las agencias que beneficiaban a este tipo de organizaciones que van a estar por lo menos 90 días con los fondos parados hasta que se determine si son o no unos fondos que el gobierno de los Estados Unidos quiere emplear en este asunto, pues estas organizaciones van a tener un déficit de fondos que muy probablemente se empiece a notar en las próximas semanas. Son temas polémicos, son temas que ocupan a la clase política de los Estados Unidos y que han planteado reformas significativas en el sistema como tal. Y la inmigración, como ya se había discutido, era un tema que enarbolaba la antigua administración y que ésta se ha propuesto cambiarla de manera radical para evitar no solamente que se sigan metiendo personas que no van acorde a los intereses de los Estados Unidos, sino también el tema de la droga, del fentanilo, cuyos acuerdos creo que han sido muy importantes en estos últimos días, particularmente con México y con Canadá. Digamos que progresivamente también se irán ajustando las políticas y eso es lo que hemos visto también en el transcurso de las últimas horas, a partir de mensajes, digamos, como de una administración muy seria con planes concretos específicos, forzando a otros a, digamos, ajustarse a un cambio de gobierno que pues natural y progresivamente pues va llevando al ajuste también pues de lo que es el manejo de las prioridades y pues de los asuntos de gobierno que pues ahora emprende la segunda administración Trump. En este punto tenemos que hacer una primera pausa para cumplir nuestra responsabilidad con los anunciantes. Quédese con nosotros. Por NTN 24, el canal de las Américas. En esta segunda parte del programa centraremos nuestra atención en la primera visita de un líder internacional en el contexto del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la segunda administración Trump. Se encuentra en este momento en la capital de los Estados Unidos, pues ya toda una serie de preparativos listos para pues las que serán las conversaciones y negociaciones que adelantará el presidente Donald Trump con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Es un viaje que además se da en un momento particularmente sensible para Oriente Medio en general, en un momento pues cuando está avanzando la implementación de un acuerdo de alto el fuego, pues que puso fin a 15 meses de una cruenta guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, pero un proceso de negociación que todavía no está, digamos, finalizado, en la medida en que pues Israel no se ha comprometido en cierto nivel con avanzar con ese proceso, todo mientras pues la comunidad internacional evalúa también pues la situación de los palestinos y pues allí están pues Donald Trump y Benjamín Netanyahu en el centro pues de estas discusiones. Naturalmente pues estos dos fuertes aliados naturalmente pues serán los que tomen las decisiones allí en Washington en el transcurso de las próximas horas. Allí en ese contexto, Vanessa, ¿qué consideras que está en juego en primera medida, digamos, en el contexto de este viaje? Es decir, el compromiso, digamos, de mayor armamento para que Estados Unidos lo envíe a Israel para dar garantías adicionales de defensa frente no solo a la amenaza pues que ha representado Hamas, etcétera, sino a nivel regional para tratar de contrarrestar a Irán, Yemen, etcétera. Es el asunto de qué hacer con la Agencia para los Palestinos, UNRWA, cuyo desmantelamiento es un objetivo claro del Estado de Israel y alrededor de la cual pues Estados Unidos bajo la administración Trump no se opone. ¿Qué consideras que puede ser, digamos, como el elemento clave que pudiera llegar a trascender de esta importante visita y pues reconociendo que Benjamín Netanyahu es oficialmente pues el primer líder mundial en visitar a Donald Trump pues en su regreso a la Casa Blanca? Sí, bueno, primero destacar que el presidente Trump incluso antes de ganar la presidencia ya estaba, yo creo que haciendo bastante énfasis en lo que iba a suceder respecto a Israel, pero luego de que gana las elecciones
luego de que gana las elecciones, pero antes de tomar posesión, recordemos que él amenaza a Hamas y les dice que quiere ver a los rehenes libres, y efectivamente ahora estamos viendo cómo están liberando a sus rehenes. Obviamente vemos a una administración Biden tomándose el crédito, pero yo creo que muchos coincidirán conmigo en que ese crédito viene sobre todo de las declaraciones del presidente Donald Trump, que está dispuesto a dar lo que sea necesario para que Israel pueda tener, digamos, una vida en paz y pueda continuar su vida en paz, y que lo que sucedió el 7 de octubre no vuelva a suceder, sobre temas fundamentales que yo creo que vamos a ver en esta reunión, que era lo que me decías. Yo creo que, por supuesto, vamos a ver el tema de Gaza, qué va a pasar en Gaza, cuál es el plan futuro para Gaza, que es un problema obviamente de hace mucho tiempo, histórico, y que es muy difícil de solucionar, pero también vamos a ver qué va a pasar con Irán. Y yo creo que este es un punto fundamental, porque recordemos que durante la primera administración de Trump, efectivamente es que Irán se quedó sin dinero, y eso, por supuesto, que puso a Hamas en una posición muy difícil, casi al borde de desaparecer, y eso lo vamos a ver también en esta reunión. Y por supuesto, otro tema importante también va a ser la normalización con Arabia Saudí, lo que puede pasar con Arabia Saudí. Y por supuesto que vamos a ver cuestiones sobre el tema de la ayuda, el tema de las armas, el tema de los recursos que se están dando y que llegan a Gaza. Pero yo creo que fundamentalmente lo que vamos a ver es un presidente Trump que durante su primer periodo como presidente lo vimos siendo un aliado de Israel, y ahora vamos a ver, yo creo que incluso el fortalecimiento, un trabajo incluso más arduo por la situación que estamos viendo en Medio Oriente y por que Israel es ese aliado natural de Estados Unidos en Medio Oriente. Sabes que hay un tema sobre el cual yo considero que pueden venir mensajes adicionales, pues una vez se produzcan los resultados de esos diálogos que pues tendrán lugar esta tarde, y están relacionados con el contener la amenaza que representa Irán. Y en ese contexto, pues también durante lo que fue la contienda por la Casa Blanca en 2024, pues Donald Trump ha dejado ver que pues su objetivo es el de ejercer máxima presión contra Irán. El factor adicional que tenemos ahora es que pues ya en el transcurso de los últimos meses, o pues en el contexto de la primera fase de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, pues ya hubo un enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Ya ha habido una pelea directa. Esa, digamos, fue una barrera que se rompió en el transcurso del último año, pero que ya estando Donald Trump en la Casa Blanca y Benjamín Netanyahu con una agenda pues que ha sido muy clara, realmente se elevaría o no el riesgo de una máxima presión a Irán, que pudiera tal vez tener consecuencias mucho más amplias para toda la arquitectura en Oriente Medio. ¿Cómo lo ves, Mayborto? Ciertamente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido una de las personas que ha enfrentado a Irán en todos los campos. Y desde la primera administración, vale la pena recordar que se invirtió muchísimos fondos del gobierno de los Estados Unidos para luchar contra este Estado que impulsa el terrorismo y que tiene dos brazos armados que han atacado a Israel desde todo punto de vista, pero también al Medio Oriente, y que se han convertido en una amenaza para la seguridad global. Es Hezbollah y también Hamas, que son vecinos de Israel y que han prácticamente catapultado cada uno de los planes y proyectos de paz que se han planteado en esa zona. Lo importante aquí es entender que va a haber una serie de acciones, que hay organizaciones de esta naturaleza que son brazos armados de Irán, que se han sido designadas ya en algunos de los casos como organizaciones terroristas extranjeras, y eso le permite al gobierno de los Estados Unidos y sus aliados trabajar en contra de esas organizaciones para evitar que se sigan expandiendo. En el caso de Hamas es sumamente importante entender que como organización terrorista amenaza no solamente la seguridad de Israel, sino la de los vecinos, y en estos momentos que se ha logrado aproximadamente una limpieza, de acuerdo a los últimos informes, del 80% del territorio de la Franja de Gaza de este tipo de organizaciones, se plantea un punto desde la Casa Blanca que creo que debemos destacar. Se está negociando con gobiernos como el de Jordania y el de Egipto para enviar a las personas, a los gazatíes, a esas zonas mientras se reconstruye
toda esa área, pero también se garantiza que no sean jamás las personas que van a estar frente al gobierno de Gaza y evitar que se reproduzcan los mismos eventos que trajeron a este gran crisis, como lo es, por ejemplo, el ataque terrorista contra Israel en suelo israelí en octubre del 2023. Igualmente es importante destacar, porque creo que este es uno de los temas que mucha gente no entiende, es que el gobierno de los Estados Unidos tiene que hacer especial énfasis en lograr una solución que al menos se plantee en un mediano o largo plazo para este caso, porque tanto Irán como sus brazos armados y sus aliados, como por ejemplo Qatar, sobre quien el presidente de los Estados Unidos se ha referido directamente para poner las cartas sobre la mesa, deben o cambiar la política terrorista, cosa que es muy difícil porque la naturaleza de esos países y de esas organizaciones es terrorista y sponsores del terrorismo, pero adicionalmente a ello parar la línea de financiamiento por diversas vías a esos países u organizaciones de carácter terrorista. Y ya hemos visto también cómo el presidente de los Estados Unidos ha señalado que en el caso de Egipto, que no ha estado muy claro si tiene la intención o no de recibir a los gazatíes, lo haga en función de los acuerdos que tiene con los Estados Unidos, o de lo contrario, no recibiría más fondos por parte de Estados Unidos para el ámbito militar y de defensa. Clave sobre todo ver qué tipo de anuncios se hacen sobre pues este propósito de la reubicación de Gaza, una sobre la cual pues ya el presidente Trump también ha dicho que que no, digamos, la ve con malos ojos, sino por lo contrario que la apoyaría. En todo caso, pues en el transcurso de esta tarde estará en marcha esta reunión de enorme importancia, pues no solo para la política exterior estadounidense, sino en general para todo Oriente Medio, y las decisiones que se tomen esta tarde en Washington muy probablemente marcarán el transcurso de los próximos meses para esa región. Recordarles adicionalmente que el equipo periodístico de NTN 24 estará haciendo un seguimiento muy juicioso con nuestros estimados colegas allí en Washington, D.C. y pues en la medida en que vayan surgiendo novedades se las informaremos oportunamente. Segunda pausa en Club de Prensa, Nueva York. Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas. Para este último segmento queríamos guardar unos minutos adicionales para hacer un seguimiento a pues uno de los grandes temas que han tenido toda la atención de la opinión pública estadounidense en el transcurso de los últimos días. Las decisiones que ha tomado la administración Trump frente a la imposición de tarifas comerciales a sus principales socios en materia económica. Se ha resuelto en las últimas horas pues la imposición de unas tarifas, o se han congelado al menos las que pues se ha impuesto a México y Canadá. Sin embargo, con China hay en este momento un enorme nivel de incertidumbre. A partir de la medianoche de hoy, Estados Unidos impone un 10% de tarifas a todos los productos, literalmente, que pues China exporta hacia los Estados Unidos. Sin embargo, la respuesta de China ha sido un poco más moderada. Una respuesta, eso sí, automática de 10%, pero para una serie de productos, incluyendo el carbón, por ejemplo, y algunos otros renglones, digamos, de los bienes que intercambian estos dos países. Y eso se ha trasladado a que pues en Wall Street ya ha habido una reacción en principio pues moderada. No fue una caída fuerte en las bolsas, como sucedió ayer por el asunto con Canadá y con México, que se resolvió después de pues llamadas telefónicas. Para hoy, se esperaba en la tarde una llamada entre Donald Trump y el presidente Xi Jinping. Sin embargo, esa llamada telefónica no se va a dar. Es el último reporte que está entregando a esta hora The Wall Street Journal. En principio se esperaba que se diera esa conversación telefónica, pero de acuerdo con el Wall Street Journal no se va a dar esa conversación telefónica entre Donald Trump y Xi Jinping, lo que pues en principio nos hace creer que pues este asunto de resolver las tarifas por la vía de un diálogo, digamos, como sucedió con Canadá y con México, pues con China probablemente se va a demorar. Dicho esto, Vanessa, ¿qué lectura tienes tú de todos modos pues de estas medidas, en particular del caso con China? Una respuesta, digamos, un poco más moderada, nos envía a la larga un mensaje, esta es mi lectura y consulto la tuya consecuentemente, de que pues tal vez en Beijing se está tratando, digamos, como de buscar un camino diferente
y no, digamos, como tan frontal o tan de ataque directo como pues finalmente son esas tarifas que están siendo impuestas por el presidente Trump. La estrategia de China es un poco, digamos, como más, digamos, mesurada. Hay temor en Beijing por las consecuencias para ellos. ¿Cómo lees, digamos, de todos modos, esta respuesta de China que pues no en principio indica el inicio pues de un choque directo a plenitud, una guerra comercial pues entre los Estados Unidos y China, siendo pues las dos principales economías del mundo? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que es una respuesta a medio camino. Lo que puede estar haciendo China es tanteando la situación. Hemos visto que hasta ahora al presidente Trump le ha funcionado muy bien esto de las tarifas. Prácticamente todo el mundo ha echado para atrás y todo el mundo ha, digamos, aceptado sus condiciones. Ahora vemos esto de China, pero yo creo que eventualmente vemos a un presidente Trump que está poniendo estas tarifas, pero siempre deja ahí esa ventana abierta para negociar y efectivamente lograr lo que quiere, que en el fondo no es solo las tarifas, sino otras cosas. Con Canadá vimos cuestiones comerciales, con México más cuestiones de drogas. Y vamos a ver con China qué logra y qué negociación se da. Yo creo que si vienen negociaciones, no sé si se puedan lograr hoy o se logren después, pero creo que si vienen negociaciones, yo no veo en este momento cómo está el mundo y lo que puede pasar de aquí en adelante a una China yéndose completamente en contra del presidente Donald Trump. Yo creo que sí podemos ver una China negociando de alguna manera y teniendo mucho cuidado con un presidente que estamos viendo que para algunos iba a tener un segundo periodo, algunos creyeron que él iba a tener un segundo periodo más calmado. Yo creo que estamos viendo un segundo periodo completamente reforzado. Entonces creo que vamos a tener una China con calma y hay que ver cómo se desarrolla eso en los próximos días, pero hasta ahora creo que hemos visto un presidente Trump saliéndose con las suyas en cuanto a esto de las tarifas. Claro, digamos, parte de la incertidumbre que también hay adelante es ver él cómo logra salirse pues con la suya y con sus objetivos, pero pues de todos modos hasta cuándo. Es decir, en el caso particular de esta guerra de tarifas que digamos en este momento o al menos en estas primeras horas después del inicio de la implementación de estas tarifas mutuas, siendo las de Estados Unidos pues mucho más fuertes que las que está imponiendo ahora China, no significa que la situación pueda deteriorar rápidamente. Es decir, pues ambas economías digamos tendrían con qué digamos llevar o mantener al menos por un cierto tiempo, digamos, una guerra comercial que pues naturalmente pudiera llegar a tener algunos efectos devastadores. ¿Qué lectura tienes tú de la postura que asume sobre todo China hasta ahora, Maybor? Digamos que había sobre todo enorme incertidumbre por la forma como iba a llegar a esa respuesta de parte de Beijing, pero pues por ahora está bastante mesurada. ¿Coincides con esa lectura? ¿Ves temor en China o por el contrario crees que su estrategia sea tal vez más sofisticada, más incierta, de mayor volatilidad? Mira, creo que China ha sido bien inteligente en comprender qué es lo que está al frente de los Estados Unidos en estos momentos. Primeramente, vale la pena destacar que en el caso de Canadá y de México, dentro del marco de las propuestas que se hicieron, además de la guerra contra el fentanilo y del tema que tenía que ver con los aranceles, estaba China, porque China había penetrado tanto la economía de Canadá como la de México, utilizando algunas maquilas y algunos negocios para introducir productos chinos, beneficiándose de los aranceles que ofrece para ambos países el Tratado de Libre Comercio y entrar a los Estados Unidos logrando una mayor ganancia para esas empresas chinas, que también es necesario puntualizar que son del mismo régimen chino, porque en China la economía privada debe tener como un elemento clave que el régimen del Partido Comunista participa en la directiva y en la toma de decisiones de esas empresas supuestamente privadas. En el ámbito de América Latina también hemos visto cómo la presencia del presidente Donald Trump ha avanzado para eliminar o disminuir la influencia de China en la región. Ya lo hemos visto con las declaraciones que se hicieron desde Panamá por parte del presidente a raíz de la visita del secretario de Estado Marco Rubio, en el marco de la discusión que también hay sobre la presencia de China en el Canal de Panamá y en algunos de los máximos proyectos
de ahí del Istmo. Igualmente lo escuchamos por parte de las autoridades de Costa Rica, una ampliación de los acuerdos con los Estados Unidos y disminución de esa presencia de China en la región. No hemos llegado a conocer claramente lo que pasa en El Salvador, motivado a la presencia de China en ese país, pero sí hemos observado grandes avances de la política exterior de los Estados Unidos que busca en el ámbito de América Latina implantarse y tratar de recuperar el espacio que China ha ganado, y en materia de los socios fundamentales de los Estados Unidos que están en Canadá, México, pero también en la Comunidad Europea, un interés de avanzar para disminuir la influencia china y también el apoyo que ha tenido en muchos gobiernos progresistas la propuesta de China de la Franja y la Ruta. Creo que esto va a ser un dolor de cabeza para el régimen del Partido Comunista Chino encabezado por Xi Jinping, porque lo que había avanzado en los últimos años pareciera que en estos momentos enfrenta un gran reto con la presencia del presidente Donald Trump en el equipo, en la parte de gobierno de los Estados Unidos, y además todos los miembros de su gabinete que conocen perfectamente cuál es el rol que está jugando China y a quien prácticamente se le ha declarado una guerra en todos los ámbitos. Por último, una consulta muy breve para las dos de un asunto también muy controversial frente a este asunto de las tarifas. ¿Concuerdan ustedes más con la teoría de que a la larga los que terminan llevando la mayor parte del costo en caso de que esta, digamos, guerra de tarifas pues finalmente siga incrementando son los consumidores o no? ¿Se va a aumentar la inflación o no? ¿Puede ser esto un tiro en el pie o no para Donald Trump en este caso en particular? ¿Cómo lo ven? Vanessa. Yo creo que es que puede haber tantas como vías que pueden suceder. Es muy probable que sí veamos el aumento en precios en productos particulares. Ahora bien, si ese aumento va a ser generalizado y constante para llamarlo, digamos, un aumento de la inflación, digamos que significativamente afecte a los americanos, es que eso depende de cómo se desenvuelva todo, porque podría ser, por ejemplo, incluso viéndolo de manera negativa, en consecuencias negativas, podría ser, por ejemplo, que una empresa que vea que aumentaron sus costos porque aumentaron las tarifas, en vez de trasladar eso al precio de sus productos, por ejemplo, despida empleados o, por ejemplo, recorte su producción, y en ese sentido no se vea trasladado a los precios de los productos. Pero al mismo tiempo podría pasar que ante toda la desregulación que está haciendo el presidente Trump, eso haga que en general precios de los productos y de costos que tengan los productores disminuya y compense unos posibles aumentos que vengan por cuenta de las tarifas. Entonces pueden suceder tantas cosas en estas dinámicas económicas que no sé si a largo plazo se puede asegurar que vamos a tener una inflación aumentada, pero a corto plazo en algunos productos yo creo que sí es evidente que hay que reconocer que ese aumento se va a ver. ¿Tú cómo lo ves, Maybord? Bueno, ya el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que si bien esto puede generar un trago amargo, es un avance en la lucha que hay que destacar contra el enemigo de los Estados Unidos, que en estos momentos es China. Con esto llegamos al fin de la presente edición de Club de Prensa Nueva York. Recuerde permanecer sintonizado con la mejor programación del Canal de las Américas. A continuación, titulares de la hora. Hugo Vecino ya está listo para actualizarlos de los hechos más relevantes en América Latina y el resto del mundo. Hasta una próxima oportunidad.